Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, ya estamos de vuelta. ¿Y de qué va a tratar este vídeo? Pues si os acordáis, hace una semana publiqué este short donde comentaba pues por qué creéis que en la primera pasada me salía de una manera y en la segunda parecía que me salía algo mejor. Así que de esto vamos a hablar, vamos a dar unos cuantos consejos para realizar esta técnica, cada uno evidentemente a su nivel, y lo vamos a realizar en una piedra más fácil, que va a ser esta de aquí. Bien chicos, el short que habéis visto anteriormente y los vídeos que acabáis de ver tienen un aspecto en común muy importante, y es que para realizar esta técnica perfectamente hay que, primero de todo, levantar de adelante, para así conseguir pivotar de atrás con el poco espacio que disponemos. Vamos a tratar de explicar esto, no es nada sencillo, pero es muy interesante que lo entendáis. ¿Por qué la prioridad es, antes de nada, levantar de adelante? Bien, imaginaros que yo estoy aquí de atrás, aquí de adelante, como habéis visto en los vídeos de la presentación, y antes de levantar para arriba, yo genero un giro y voy caído para el interior, para el lado donde quiero girar, ¿no? Pues lo primero que pasará es que me va a tocar de delante el obstáculo y me va a tirar para afuera. ¿Por qué me va a tirar para afuera? Porque estamos arrancando desde un plano ya muy cerrado, entonces no nos puede tocar de adelante, ¿ok? Y aparte, en el momento que toca de adelante, como tenemos el apoyo, la prioridad ya no está en la rueda de atrás, esto nos dificulta el pivotar y aprovechar todo el espacio que tenemos, ¿ok? Si os fijáis, aquí en el short, que ya visteis algunos, se puede ver como la primera vez, es muy poquito, pero la primera vez yo voy con mucha la intención de girar y paso muy cerca delante de la piedra, y esto no me ayuda a pivotar y a aprovechar el pequeño espacio que tengo para generar ese giro y ese obstáculo, ¿no? A diferencia de la segunda vez, que sí que me centro un poquito más en levantar, y después el propio giro, podríamos decir que si lo tienes en mente, ya viene un poco solo. En este vídeo se puede apreciar perfectamente cómo priorizo, antes de nada, la levantada adelante. ¿Por qué? Porque de esta forma puedo utilizar con mayor eficiencia el espacio, el pequeño espacio que tenemos para solventar la piedra, y así realizar una correcta pivotada de atrás. Vamos a la segunda clave del vídeo: cómo evitar, al momento de levantar, cómo evitar irnos para adelante y desde el segundo cero poder ya empezar a pivotar y solventar la piedra de la mejor manera posible. Bien, aquí está la parte realmente complicada de esta técnica, ¿no? Hemos dicho que cómo podemos evitar irnos para adelante, pero a la vez, desde el inicio de todo, empezar ya a pivotar, ¿no? Pues hay que encontrar el equilibrio perfecto entre levantar de adelante, no irnos nada para adelante, y levantar lo suficiente para no caer y no tocar delante, como hemos dicho anteriormente. ¿Cómo podemos conseguir este equilibrio? Pues soy muy pesado, pero realizando el movimiento desde las rodillas. Si nosotros estamos aquí, me pongo de espaldas, y desde el inicio priorizamos la flexión de la cintura, la caída del cuerpo y la fuerza de los brazos para girar, vamos a caer para adentro, no vamos a levantar y nos va a tocar de adelante, ¿ok? Entonces, hay que empezar el movimiento desde una flexión de rodillas, sin caer, sin fuerza de brazos, sin levantar codos. Flexionamos las rodillas, y una vez estamos en esa extensión, que estamos en la levantada adelante, entonces introducimos todos los movimientos de codo, fuerza de brazos, rotación de tronco, ¿ok? Pero si nos adelantamos y
realizamos todas estas acciones con el cuerpo antes de la flexión-extensión de la rodilla, tocamos delante, nos vamos para afuera, incluso podemos levantar e irnos rectos, ¿ok? Bien chicos, vídeo cortito sobre esta técnica tan difícil como muchas otras en el trial. Es muy importante entender que a veces no es que nos caigamos con el cuerpo o imprimamos demasiada fuerza con los brazos porque no sepamos o no entendamos lo que yo estoy explicando, sino que porque a veces somos impacientes o estamos tan pendientes del giro que no encontramos el momento de levantar y el equilibrio de estas acciones tan precisas y tan importantes, ¿no? Entonces, como he dicho en muchos otros vídeos, es importante realizar estos movimientos en elementos más sencillos, como puede ser pues, piedras más pequeñas o incluso en márgenes de tierra, donde nos dé pues, más confianza, que si patinamos o caemos, pues no rompemos la moto, no nos hacemos daño, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio de estas acciones, de estos aspectos, ¿no?, técnicos, en situaciones fáciles y después ya pasar a piedras más complicadas. Siempre estoy muy pendiente de que los movimientos empiecen desde las rodillas. Si lo empezamos desde la cintura, estamos muertos. Nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y entrenar mucho, practicar mucho, que hay mucho trabajo y nos lo pasamos muy bien. Venga, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente. Chao.